Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 12, que está conformado por Manuel Coronado, Alain González y su servidora Aranza Cavazos. Vamos a hablar sobre la solución para el problema 5-103, que está en el libro de transferencia de calor de la cuarta edición. Para entender mejor la conducción de calor en régimen transitorio tanto por el método explícito e implícito, se va a resolver el problema 5-103 de la referencia que se muestra aquí abajo. El problema dice: considere la transferencia de calor bidimensional en estado estacionario en una barra sólida con forma de L que está inicialmente a una temperatura uniforme de 140 grados centígrados y cuya sección transversal se da en la figura. La conductividad y difusividad térmicas del cuerpo son 15 y alfa es 3.2 por 10 a la menos 6 respectivamente, y se genera calor en él con una razón de E es igual a 2 por 10 a la 7. El lado derecho de la superficie del cuerpo está aislado y la superficie inferior se mantiene a una temperatura uniforme de 140 grados centígrados en todo momento. En el instante en que el tiempo inicial es igual a 0, la superficie superior completa se sujeta a convección con el aire ambiente a temperatura infinita es igual a 25 grados centígrados, con un coeficiente de transferencia de calor de H es igual a 80 watts sobre metro cuadrado grados centígrados, y la superficie izquierda se sujeta a un flujo uniforme de calor con una velocidad de 8000 watts sobre metro cuadrado. La red nodal del problema consta de 13 nodos igualmente espaciados con delta de X que es igual a delta de Y que es igual a 1.5 centímetros. Mediante el método explícito, determine la temperatura en la esquina superior, que es el nodo 3, del cuerpo después de 2, 5 y 30 minutos. Y aquí se puede ver la figura de referencia, que es en forma de L y tenemos 8 nodos. Tenemos una transferencia de calor, temperaturas constantes en la parte inferior de 140 grados centígrados. Tenemos un aislamiento por el nodo 8. Como podemos ver con los datos que nos dieron el problema, las únicas incógnitas que tenemos son las temperaturas a diferentes tiempos, que es lo que nos piden. Tenemos las temperaturas iniciales de todos los nodos, sin embargo nos piden la temperatura a 2, 3, 5 o 30 minutos sucesivamente. Para eso necesitamos desarrollar todo el sistema de ecuaciones que sea necesario. Resolviéndolo por el método explícito, esta ecuación general que se muestra aquí, donde la sumatoria del calor de cada nodo tiene un superíndice I y la generación del elemento también tiene un superíndice I. ¿Sí? Eso es lo que identifica al método explícito. La parte derecha de la ecuación es la densidad, el volumen del elemento, el Cp del material que estamos trabajando. La temperatura en el nodo M puede ser posterior la temperatura posterior, y se le resta la temperatura actual o la inicial y se divide entre el cambio del tiempo. Tenemos la difusividad térmica, que es alfa, que es igual a la conductividad térmica sobre la densidad del material por el Cp del material. Y tenemos el número de Fourier, que es tau, que es igual a alfa sobre delta de t entre delta de x al cuadrado, que es igual con la ecuación anterior a la conductividad sobre la densidad por el Cp multiplicado por el delta de t, que es el tiempo, sobre delta de x al cuadrado. Desarrollando las ecuaciones del problema que estamos resolviendo a la par que estamos viendo los dos métodos para resolver conducción de calor en régimen transitorio, tenemos aquí los 8 nodos ya desarrollados dependiendo de las condiciones en las que se encuentran. Lo más importante de este punto es que todas las temperaturas del lado izquierdo tienen un superíndice I, mientras que el lado derecho corresponde a la ecuación general del método explícito. Otro punto importante es que tanto el flujo de calor como la generación de calor y el volumen del elemento están de acuerdo al nodo en que estemos tratando. Por ejemplo, en el nodo 1 tenemos que imaginarnos que este cuadro de aquí está dividido en 4 y esta sección de la esquina representa el volumen del nodo 1. Como se está tratando de la mitad de L en el flujo de calor
entonces aquí ponemos L dividido entre 2 para representar ese volumen. Con la conducción también es lo mismo, y con la generación de calor lo mismo, que es L, que representa un delta de X y un delta de Y, como si fuera una base por altura, entre 4, porque nada más es un cuarto de todo esto. Y el volumen del elemento pues también es lo mismo que la generación de calor. Esto se hace lo mismo para todos los nodos, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran, teniendo en cuenta si están con un flujo de calor, si están con una convección, si están con un aislamiento o si están en contacto con una temperatura constante, que es aquí los 140 grados centígrados. Para simplificar las ecuaciones, lo que buscamos hacer es agrupar los términos de manera de que tengan el valor de tau, que es K por delta de T sobre densidad del material, el Cp del material y el L al cuadrado. Aquí no voy a explicar pues qué se hizo, nada más se hizo un despeje en todos los casos, y aquí se simplificó a tau agrupando los términos. Se agruparon los términos semejantes. Tenemos en todas las ecuaciones del lado izquierdo tenemos a Tm de cada nodo, Tm sub i más 1, que es pues de cada nodo, de cada temperatura, la temperatura 1, la temperatura 2, la temperatura 3, la temperatura 4 y así sucesivamente. Y se fueron factorizando para Tm sub i para cada caso, 2, 3, 4. Y estos, como no están multiplicados por ninguna incógnita, estos se hicieron pues hacia un lado, ¿sí? Del mismo lado. Aquí lo que no conocemos en el problema son las temperaturas. Aquí tenemos el nodo 4, 5, 6, 7, 8 ya simplificados. Lo que sigue es designar la delta de T. La delta de T en este caso, en el método explícito, no puede ser cualquiera, tiene ciertas limitaciones. Vamos a hablar acerca del criterio de estabilidad para el método explícito, que es la limitación sobre delta de T. El método explícito es fácil de usar, pero sufre de una característica indeseable que restringe en forma grave su utilidad. No es incondicionalmente estable y el valor más grande admisible del intervalo de tiempo o delta de T queda limitado por el criterio de estabilidad. Si el intervalo de tiempo delta de T no es suficientemente pequeño, las soluciones obtenidas por el método explícito pueden oscilar sin pies ni cabeza y divergir con respecto a la solución real. Con el fin de evitar esas oscilaciones divergentes en las temperaturas nodales, el valor de delta de T debe mantenerse por debajo de un cierto límite superior establecido por el criterio de estabilidad. Se puede demostrar de manera matemática o por medio de un argumento físico basado en la segunda ley de la termodinámica que se satisface el criterio de estabilidad si los coeficientes de todas las T sub m subíndice i en las expresiones Tm subíndice i más 1, llamados coeficientes primarios, son mayores o iguales a 0 para todos los nodos m, que nos recomienda ver la figura 5-42 para entenderlo mejor. Por supuesto, deben agruparse todos los términos que contienen a Tm subíndice i en un nodo en particular antes de aplicar este criterio. Y aquí podemos ver la formulación explícita, donde para cada nodo la temperatura I más 1, que es la que se despeja hacia el lado izquierdo, el coeficiente que está multiplicando a la temperatura en ese nodo específico debe de ser mayor o igual a 0. Eso se va a entender más adelante con el ejemplo que se está realizando. Ecuaciones diferentes para nodos diferentes pueden dar como resultado restricciones diferentes sobre el tamaño del paso del tiempo, delta de T, y en la resolución del problema debe aplicarse el criterio que sea más restrictivo. Un procedimiento práctico es identificar la ecuación con el coeficiente primario más pequeño, que es el más restrictivo, y determinar los valores admisibles para delta de T mediante la aplicación del criterio de estabilidad solo a esa ecuación. Un valor de delta de T obtenido de esta manera también satisfará el criterio de estabilidad para todas las demás ecuaciones en el sistema. Los nodos frontera en los que interviene convección y o radiación son más restrictivos que los interiores y por consiguiente requieren
requieren intervalos de tiempo más pequeños. Por lo tanto, debe usarse el nodo frontera más restrictivo en la determinación del intervalo de tiempo máximo admisible delta de t cuando se resuelve un problema en régimen transitorio con el método explícito. Y pues con el ejemplo que estamos viendo, para entender mejor esto que acabo de leer, tenemos las ecuaciones despejadas y con colores señalados los coeficientes a los que se refiere lo anterior, que es el coeficiente que está multiplicando a la temperatura de cada nodo. La ecuación que se genera en cada nodo, hay una temperatura para ese nodo en específico. Tenemos que por ejemplo, para el nodo 1 tenemos la temperatura 1 en un tiempo posterior, que es igual a la temperatura inicial o actual multiplicada por su coeficiente que está en azul, que es 1 menos HL por 2 por tau sobre K menos 4 tau. Ese coeficiente es el que buscamos que sea el más pequeño y que el nodo esté por convección o por radiación para que sea lo más restrictivo posible. ¿Cómo sabemos que es el más pequeño? Podemos comparar todos los nodos de su respectivo coeficiente. Por ejemplo, el nodo 2 tenemos que ver su coeficiente que está en azul, que está multiplicando la temperatura específica en ese nodo, que es la temperatura 2 subíndice I, que su coeficiente es 1 menos HL por 2 por tau sobre K menos 4 tau. Tenemos que comparar todos los coeficientes de todos los nodos, que aquí para verlo más fácil están de color azul. Como el nodo 1 está ante un flujo de calor, conducción y solamente la mitad de convección, ese se descarta. Igual el 4, que es un nodo interno y que también tiene flujo de calor, el 5 y el 8 porque son menos restrictivos que los que están ante convección. Tenemos entonces, nos quedaría el nodo 2, 3, 6 y 7. Ahora nos quedaría comparar el tamaño de los coeficientes. Aquí podemos ver que el nodo 3 es menor que el nodo 2, porque el nodo 3 la diferencia entre el nodo 3 y el nodo 2 es que en el 3 tenemos un 4 y en el nodo 2 tenemos un 2. Es menor el coeficiente del nodo 3 porque se le está restando mayor cantidad, que está multiplicado el término HL 4 tau sobre K, mientras que el nodo 2 solamente se está restando HL 2 por tau sobre K. Entonces es menor el nodo 3 que el nodo 2. Como el nodo 2 es igual al nodo 7, el coeficiente, entonces tampoco es menor el nodo 7 al nodo 3. Y también podemos ver que la diferencia entre el nodo 6 y el nodo 3 son esos 4 tercios que están multiplicando, mientras que en el nodo 3 es 4. Entonces 4 es mayor a 4 tercios, entonces se le está restando más al nodo 3. Entonces podemos decir que el coeficiente más pequeño es el que se encuentra en el nodo 3. Ese coeficiente debe de ser mayor o igual a 0, el coeficiente más pequeño, y así poder despejar t. Con el número de Fourier que se muestra aquí en la ecuación, despejamos primero tau en el coeficiente que señalé antes del nodo 3, que debe de ser mayor o igual a 0 ese coeficiente. Se despeja primero tau. Al despejar tau se iguala tau a lo que tenemos acá arriba del número de Fourier, que está aquí, y al igualarlo se despeja delta de t, y así tenemos cuál es el delta de t que podemos tener, dando como resultado, sustituyendo estos valores que son constantes, 16.276 segundos. Eso significa que nada más podemos usar valores de delta de t menores o iguales a 16.276 segundos. El que seleccionamos para nuestro propósito es de 15 segundos. Esto cumple que sea menor o igual a 16 segundos. El tau se calcula con ese delta de t seleccionado, que es de 15 segundos, dándonos como 0.2133. Una vez teniendo todos estos datos, todas estas ecuaciones, lo que sigue es resolverlas. Yo lo resolví por medio de un programa que se llama Scilab, que sirve para programar, pero de igual forma se puede resolver con Excel. Bueno, ahora vamos a pasar con la resolución en Scilab. Lo primero que hice fue poner las variables que tenemos aquí,
que es la conductividad térmica, que es 15, el alfa, que es 3.2 por 10 a la menos 6, la generación de calor, 2 por 10 a la menos 7, la temperatura infinito, que es la temperatura exterior, que es de 25 grados centígrados, el coeficiente de convección, que es de 80, el flujo de calor, que es de 8000, la temperatura constante, que es en la parte inferior, que es de 140, la L, que es de 1.5 centímetros, que lo convertí a metros, dividiéndolo entre 100, y empecé con un ciclo for aquí, aquí puse un ciclo for que sirve para que haga tantas veces como querramos alguna acción el programa. Aquí lo que estoy diciendo es que for va a tener un valor de i es igual a 1 a 8. Entonces lo que va a hacer es que este valor de i que está aquí va a cambiar de 1 a 8. Y pues un end para que termine el proceso. Debe tener un end para que termine el proceso. Esto de aquí, esta variable t, viene siendo donde voy a guardar las temperaturas. Esto podemos imaginarnos como si fuera una matriz que tiene una fila y 8 columnas. Cada valor de cada columna inicial va a tener un valor de 1 a 8. Entonces para la columna 1 vamos a tener que 1, 1, porque empieza aquí en 1, va a valer 140. 1, 2 va a valer 140. 1, 3 va a valer 140. 1, 4 va a valer 140. 1, 5, 1, así sucesivamente. Todos los valores de la primera fila y cada columna, que tenemos 8 columnas porque es una matriz de 1 por 8, que tiene una fila y 8 columnas. Lo que sigue es el dt mínimo o igual, que se calcula con las ecuaciones que vimos anteriormente. Aquí están. El dt, que determinamos que sea 15, el tau, que también tenemos las ecuaciones mostradas anteriormente, y otro ciclo for, que es de 1 a 121. Esto es para que se puedan alcanzar los 30 minutos que nos pide el problema. De 15 en 15, si lo corremos de 1 a 121, vamos a llegar a 1800, que equivale a 30 minutos. Lo que sigue es poner las ecuaciones de cada nodo. Aquí tenemos la ecuación del nodo 1, la ecuación del nodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Tenemos las 8 ecuaciones. Estas ecuaciones se van a resolver 121 veces. 120 veces. Estas ecuaciones se van a resolver 120 veces. Entonces es de utilidad utilizar un ciclo for. Lo que significa esto de aquí es que esta es una matriz donde el valor posterior se va a calcular con los valores iniciales o actuales. Este valor de aquí es la temperatura inicial 1, que evaluamos anteriormente con este ciclo for, que es de 140, y así sucesivamente para todas las temperaturas. Ya tenemos todas estas temperaturas, entonces ya se puede conocer la temperatura posterior de cada nodo, que es la temperatura en la fila 2, porque para el primer paso se va a evaluar como i es igual a 1, y 1 más 1 va aquí a dar 2 para todos. Entonces aquí estamos poniendo que el valor se acomode en la posición de la matriz 2-1, que es la fila 2 y la columna 1, la fila 2, la columna 2, la fila 2, la columna 3. Eso va a ser para el primer ciclo, que es donde i es igual a 1. Para el ciclo 2, donde i es igual a 2, que es lo que va a ser el ciclo for, va a ir evaluando del 1 en 1 hasta 121. Va a tomar los valores que calculó antes con i igual a 1 para calcular los valores para i igual a 2. Cuando i vale 2, este va a valer 3. Este va a seguir valiendo 1 porque va a ser la columna 1, la fila 3.
esta temperatura de acá va a ser la temperatura 2,i, que es la anterior, que ya se calculó con las temperaturas iniciales, y así sucesivamente para todos. Y eso pues esto pues ya se va a calcular todo solo y nos va a arrojar los valores. Aquí este parte del código que tengo acá abajo nada más sirve para mostrar los datos, y esto de más abajo sirve para graficar los datos, pero más que nada el código, lo importante es esto de acá arriba, donde se obtienen los valores de cada nodo en una sola matriz. Los valores de las temperaturas que no se conocen para cada nodo y para cada 15 segundos. Podemos ejecutar el programa para demostrar que los resultados, pues, qué es lo que nos sale en los resultados, y pues nos sale una gráfica atrás que lo hice a propósito para que se viera más grande esta tabla que se muestra aquí. Y pues se ve la tabla con todos los valores. Esta columna de acá representan los tiempos cada 15 segundos, y estos de acá son las temperaturas de cada nodo en grados centígrados hasta 1800 segundos. Ahora vamos a ver la resolución del mismo problema, ahora por el método implícito. Para el método implícito lo único que cambia son estos subíndices que se ven aquí, de la sumatoria del calor y la sumatoria de la generación de calor del elemento, que es I más 1. ¿sí? Eso es lo único que cambiaría en las ecuaciones que se plantearon anteriormente. Aquí tenemos las ecuaciones para el método implícito, donde tenemos como incógnita casi todas las temperaturas, porque son las temperaturas posteriores. Las únicas temperaturas que conocemos son las temperaturas que están del lado derecho, que son estas que están aquí, y eso aplica para todas las ecuaciones, para todos los nodos. Una vez simplificando todas las ecuaciones, lo que buscamos es encontrar las temperaturas posteriores, y las únicas que tenemos son las temperaturas actuales o iniciales. Digo actuales o iniciales porque depende del tiempo en que nos encontremos. Están resaltadas en azul para que se pueda ver cuáles son las temperaturas que necesitamos conocer, y esto se puede resolver por medio de un sistema de ecuaciones. Recordando un poco de álgebra, si tenemos 8 ecuaciones con 8 incógnitas entre sí, es posible que se puedan resolver mediante generar una matriz, y esa matriz obtener la inversa y multiplicarla por los resultados que tenemos aquí a la derecha, que son estos que no están multiplicados por ninguna incógnita. Eso lo podemos ver en un video que ya subí previamente de cómo se puede resolver en Excel, pero también se puede resolver programándolo. Tenemos esta matriz de 9 incógnitas y 9 ecuaciones, y tenemos los resultados que son aquí a la derecha, que están aquí. Mediante los coeficientes de cada incógnita de temperaturas se puede obtener la inversa de esta matriz, y se multiplica por esta de acá, por producto cruz, no producto punto, y se pueden obtener así otra matriz que va a tener el mismo tamaño que esta con los resultados. Ahora vamos a ver la resolución, cómo lo solucioné yo en Scilab. Lo primero, como ya hice en el método explícito, es definir los valores de cada constante. Tenemos K, que es una constante, alfa, una constante, la generación de calor, la temperatura externa o infinito, esto es también el H, la Q, la temperatura constante en la parte inferior, L. Hacemos lo mismo con las temperaturas iniciales, ponerlas en una matriz de 1 por 8, y pues hacer otro ciclo for para el incremento. Sí, este es un ciclo for que hice para el incremento, que fuera de 15 en 15, la dt, el dt que designamos que también sea 15, y con las ecuaciones que vi previamente, que mostré previamente, se puede saber cuál es el valor de los coeficientes que están multiplicados por cada incógnita en el caso de cada ecuación. Aquí tenemos otra vez T, que va a ser una matriz de 9 por 9. La fila 1 va a representar la ecuación 1, la fila 2, que pues aquí están, esto representa el número de la fila, y esto de acá representa el número de columna. Aquí voy a señalar los coeficientes de la ecuación 1 que se van a guardar en esa matriz que se llama T.
se va a guardar en la matriz, pues en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Se está guardando estos valores que están aquí, que son constantes. Sí, porque no tenemos ninguna temperatura de incógnita aquí. Entonces estos valores nunca van a cambiar. Para todos estos valores que estoy generando una matriz, pues no van a cambiar. Son constantes. Todos, todos, todos. En total son 81 porque son 9 por 9. Bueno, espero que se haya entendido eso. Si no, esto, para entenderlo mejor, se puede ver la explicación que hice anteriormente con Excel, que es un poco más visual. Pero pues creo que se logra entender que es una matriz y cómo se puede poner una matriz aquí en Scilab. Lo que sigue es poner el lado derecho de la ecuación, de cada ecuación, que la señalé como R de resultados. Realmente no son resultados, son simplemente para identificar que es del lado derecho de la ecuación. Estos vienen siendo los coeficientes y estos vienen siendo el lado derecho de la ecuación. Aquí tenemos multiplicado del lado derecho las temperaturas TI que señalé aquí, que son las temperaturas iniciales y posteriormente van a tomar valores diferentes dependiendo el tiempo en el que estemos. Si estamos a 15 segundos van a tomar otros valores, a 30 segundos van a tomar otros valores, pero en el tiempo cero van a valer pues 140 grados centígrados y todo lo demás son constantes. Lo único que cambia son estos valores que están aquí, que los estoy guardando en la variable TI y pues va a ser una matriz de 8 por 1. Estas vienen siendo las filas y este viene siendo una sola columna. Ahí se están guardando. Entonces se opera el lado derecho de la ecuación. Se puede saber el resultado de la primera iteración porque conocemos los valores iniciales. De hecho aquí puse el valor inicial de TI, que es de 140, ¿sí? Que se usó aquí. Lo que sigue es invertir esta matriz que es de T, que es la que está aquí arriba, que son los coeficientes que multipliqué aquí arriba, por R, que son los resultados, la inversa de la matriz T, por R, que es esta matriz que está aquí, y ahora sí nos da los resultados de la primera iteración. Y esta TI, que está aquí, J, que son las filas, y estas son las columnas. Las filas va a cambiar de 1 a 8, ¿sí? Como están aquí, como los valores iniciales que tenían, van a ser iguales al resultado que tenemos anteriormente, que es de GJI. ¿Eso qué significa? Que los valores que obtuvimos en la primera iteración van a ser sustituidos, van a ser guardados en TI. Eso lo que va a hacer que obtengamos así con los valores anteriores. En este caso van a ser en ese momento los actuales, poder calcular los posteriores, ¿sí? Como se hizo antes. Nada más que como en este caso estamos trabajando con matrices, entonces pues se tiene que hacer de esta manera. Esta es la manera en que se me ocurrió a mí, pero pues, quizá pueda haber muchas maneras para resolver esto, que es sustituir la matriz TI con la matriz G, que son de los resultados anteriores o actuales, y que van a ser los posteriores. Y entonces esto va a ocurrir 8 veces para que se puedan sustituir los 8 valores nuevos, y esto va a ocurrir 120 veces para que se puedan calcular así las temperaturas de 0 a 1800 segundos. ¿Sí? Se van a ir sustituyendo. En conclusión, en este programa pues lo único que va a cambiar va a ser esto de aquí, esta matriz de arriba no va a cambiar, los 81 coeficientes que pusimos ahí, si no se muestran ahí pues van a valer 0, pero eso no cambia. Lo único que cambia son estos, la TI que tengo aquí y la G, y esto nada más sirve para imprimir los valores y lo voy a correr. Estos son los valores que me dan, son un poco diferentes a lo que nos daba el método implícito, pero pues son algo similares. Aquí lo que está imprimiendo son datos tipo enteros, por eso no tiene decimales, pero sí son parecidos los resultados. Continuando con la resolución, en este caso para el programa Excel, primero vamos a ver lo que necesitamos para realizar la respectiva solución, en el cual planteamos los parámetros necesarios para llevar a cabo el cálculo para cada uno de los nodos, del nodo 1 hasta el 8. Como podemos ver, planteamos lo que vienen siendo
los datos generales o que se mantienen constantes para cada uno de los nodos con sus respectivas unidades. Y para los nodos del 1 al 8, inicialmente todos están a 140 grados Celsius. Después se procede a hacer el cálculo del delta T, que en este caso el delta T seleccionado fue de 15 segundos. Es decir, que cada espaciamiento tendrá un valor de 15 segundos para el delta T. En caso para la tau, que será necesario para la dimensionalización ya señalada en el procedimiento, en este caso se obtuvo un valor de 0.2133. Ahora, procediendo al tratamiento de los datos para el nodo 3, esto en grados Celsius al paso del tiempo, es decir, de manera transitoria. Como podemos ver, para el primer cálculo del nodo 3, obtenemos un total de 8 iteraciones para el tiempo de 2 minutos, que es el primer inciso en el que se nos pide para el nodo 3, obteniendo así un valor de 440.94 grados Celsius, que redondeado es igual a 440.94 grados Celsius. La temperatura obtenida en el nodo 3, después de haber pasado 2, 5 y 30 minutos, resulta ser de 440.90 grados Celsius, 519.58 y 528.54 de igual manera grados Celsius respectivamente. Este cálculo se llevó a cabo de igual forma, haciendo la misma iteración, de tal modo que llegamos hasta los 30 minutos. Bueno, para la presentación del gráfico se presentan las intersecciones para cada valor de tiempo que se pide y que son 2 minutos, 5 minutos y 30 minutos. Y bueno, estos mencionados son en color azul, rojo y verde respectivamente. De una manera gráfica podemos concluir que al paso de 5 minutos la tendencia empieza a corresponder a una asíntota, por lo que quiere decir que después de los 5 minutos esta empieza a tener un comportamiento estacionario, mientras que antes de los 5 minutos se presenta una variación pues muy notoria en el cambio de la temperatura para el nodo 3.